A disputa entre México y China por el mercado estadounidense. A lo largo del año 2020, México y China han disputado el puesto para ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Las últimas cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio revelan que ambos países se encuentran en empate técnico al colocarse con un 14,1% de productos intercambiados. ¿Podría cambiar este panorama con un gobierno demócrata? Desde el año pasado, México se abanderó como el socio comercial más importante de Estados Unidos y desplazó a China. Sin embargo, en lo que va del 2020, el primer puesto se ha movido. Tan solo en el mes de agosto, las exportaciones mexicanas al país del norte cayeron 3,9% en relación al alza que había presentado en los primeros meses del año. Cabe mencionar que en el año 2019 fue la primera vez que México se posicionó como el socio más importante de Estados Unidos. Entre los factores que han determinado este panorama se encuentra el manejo de las relaciones multilaterales del gobierno de Donald Trump y la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Para Mariana Aparicio Ramírez, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la ventaja comercial de México es producto de la beligerancia comercial que ha desarrollado el presidente Donald Trump con respecto a China, a pesar del acuerdo TEMEC firmado en enero de este año, pues es producto de ello y también de la cercanía en términos geográficos en el marco de la pandemia. Fueron dos coyunturas que hicieron posible que México se posicionara como principal socio comercial estadounidense. En la carrera económica para convertirse en el primer socio comercial de Estados Unidos se encuentran tres países: México, China y Canadá. A lo largo de los meses, según reportes de la Oficina del Censo estadounidense, el puesto se ha movido entre estos tres países. De enero a mayo del año 2020, Canadá desplazó a México en términos comerciales, con un flujo comercial con un valor de $204.600 millones, mientras que las cifras mexicanas se colocaron en $201.500 millones. Pero en septiembre del año 2020, China se colocó como el primer socio al lograr una participación del 16,1%. A pesar de ello, en términos de comercio acumulado, de enero a septiembre de 2020, México se mantuvo como en el primer lugar, con un valor en el intercambio comercial de $386.019 millones, de los cuales $153.234 millones corresponden a importaciones y $232.786 millones a exportaciones. No obstante, la carrera entre los principales socios comerciales de Estados Unidos aún no hay nada definitivo. En el mismo periodo, de enero a septiembre, el flujo comercial de China ascendió a $384.900 millones, $303.890 millones en importaciones y $81.101 millones en exportaciones. Por su parte, el valor de intercambio entre Canadá y Estados Unidos, en los primeros 9 meses de 2020, fue de $382.900 millones, con un valor de las exportaciones de $186.159 millones, y $196.741 millones en importaciones. Uno de los factores que agilizaron el intercambio de bienes entre México y Estados Unidos fue la beligerancia comercial que la administración Trump emprendió contra China. Pero este panorama podría cambiar con la llegada de un gobierno demócrata que restableciera las relaciones con el país asiático. La estrategia hacia China sería distinta. Para Joe Biden sería utilizar el sistema multilateral del comercio para tratar que China no incumpla las reglas del comercio internacional, utilizando estos mega acuerdos regionales para incentivar a que los socios cercanos a China, pues por un efecto de derrame se vayan cumpliendo una serie de reglamentos. No está a favor de la beligerancia comercial que ha implementado Donald Trump, apunta Aparicio Ramírez en entrevista para La Trenza. Si bien, un eventual restablecimiento de las relaciones con China podría debilitar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, hay factores aleatorios como el TEMEC que afectarán de forma positiva el flujo comercial entre ambos países. Creo que el TEMEC de alguna forma da certidumbre en términos del contenido del valor regional. De hecho, directores importantes en términos del PIB, que impactan al PIB mexicano, por ejemplo el sector automotriz, han sugerido que seguirán invirtiendo en el país.
Entonces, creo que el contenido de valor regional, a pesar de que es considerablemente alto respecto al Talcán Tratado de Libre Comercio de América del Norte, digamos la condición geográfica de México y la experiencia en logística para la exportación de bienes, pues aún sigue siendo un negocio importante para que nuestro país sea atractivo en la atracción de inversión extranjera directa, puntualiza Aparicio. El senador del Partido Demócrata Ron Wyden envió una carta en representación del Comité de Finanzas de Estados Unidos al presidente Donald Trump, donde manifestó que, a casi 4 meses de la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, México y Canadá todavía no han cumplido con sus compromisos del acuerdo. El retraso significativo de México y Canadá, sin una fecha límite para el cumplimiento real de los compromisos, continúa dejando a los trabajadores, productores, agricultores y consumidores estadounidenses en desventaja, privándolos de los beneficios que prometió cuando salió a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, acusó el legislador del estado de Oregón. Ante esto, Wyden explicó que los socios comerciales de su país deben cumplir con sus obligaciones, a fin de que los trabajadores, agricultores y consumidores estadounidenses se beneficien de este acuerdo. El TMEC está en peligro de convertirse en una serie de promesas vacías hechas por usted y su administración hacia los trabajadores estadounidenses, sostuvo el senador. Al respecto, el senador de Oregón detalló 5 temas que preocupan al Comité de Finanzas. Sobre el primero, aseveró que existen claras evidencias de infracciones laborales en México, lo cual tendría que provocar que Estados Unidos active el mecanismo de solución de controversias del TMEC para revertir la situación. Igualmente, resaltó que existen enormes lagunas en el sector automotriz, particularmente sobre el tiempo que tendrán los fabricantes y proveedores para cumplir con las nuevas reglas de origen. Los fabricantes de automóviles continúan negociando planes de transición como una excusa a su incumplimiento para los próximos años, con poca o nula transparencia, no hay una comprensión clara de las reglas, de esta forma, es difícil afirmar que el TMEC fue una victoria o que es mejor que el TLCAN, mencionó. La misiva también acusa a México por no aprobar el ingreso de productos biotecnológicos estadounidenses, e igualmente acusa de incumplimientos en acuerdos sobre el libre comercio de productos lácteos. Muchos en el Congreso trabajamos arduamente para garantizar que el acuerdo tuviera los más altos estándares y protecciones para los trabajadores, las empresas y los agricultores de Estados Unidos, pero esas obligaciones no tienen sentido si no se ponen en práctica, apuntó. El reclamo del Comité de Finanzas se suma a la queja que unos 40 legisladores estadounidenses realizaron el 23 de octubre a Trump. En otra carta, el grupo expuso su preocupación de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador amenace inversiones y el acceso al mercado energético a empresas estadounidenses a partir de los cambios que ha impulsado en ese sector. En particular, los esfuerzos para fortalecer a las empresas estatales petroleros mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, FE, fueron señalados debido a que vulneran y contradicen el espíritu, sino la letra, del TMEC, un acuerdo entre cuyos objetivos principales son promover el crecimiento entre los países participantes. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, puede ser el freno principal para la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual consiste en fomentar a petróleos mexicanos, Pemex, sobre el sector privado. La prensa, te explicamos de qué se trata este candado comercial. Después de que un grupo de senadores de Estados Unidos enviaran una carta a Donald Trump para que busque una solución a la iniciativa del gobierno mexicano de limitar la participación privada en el sector energético, la discusión ha derivado en que un artículo del TMEC, el cual hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAD, podría obligar a México a garantizar la explotación de hidrocarburos a las compañías privadas. A pesar de que Estados Unidos no forma parte del TIPAD, este obtiene los beneficios implícitos sobre el blindaje jurídico que dispone que México no podrá disminuir la apertura del sector energético mexicano a ninguno de los países que conforman el TMEC. La intención de López Obrador es revertir la controvertida reforma energética de 2014 que permitió la participación privada en el sector energético.
Sin embargo, antes de esta, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ya se establecía que en caso de que México permitiera ejercer actividades de explotación de energéticos a privados, esta liberalización se consolidaría, con lo cual no se podría disminuir el nivel de apertura que se estableció en la reforma. A esta situación, se suman las negociaciones del TIPAT en el año 2018, en la que México constituyó la apertura. Además, dado que dicho acuerdo se hizo en el marco de la discusión del TEMEC, el tratado remitiría indirectamente al TIPAT. De este modo, lo estipulado en la reforma energética quedó plasmado en ambos tratados, y en consecuencia, no es posible hacer modificaciones que impliquen una menor cuota de lo establecido hasta ahora. En caso de que el gobierno restrinja la apertura vigente, México estaría quebrantando los acuerdos del TEMEC. Por lo cual, podría enfrentar represalias y tendría que reparar los daños causados. En el escenario más complicado, el país podría ser denunciado por sus socios y se pondría en riesgo su permanencia en el acuerdo. Además de lo relacionado con TIPAT, el artículo 32.11 del TEMEC señala que México no puede adoptar o mantener medidas menos restrictivas conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado, antes de la entrada en vigor del acuerdo entre los países de Norteamérica. Si bien el capítulo 8 del TEMEC hace referencia a la soberanía que tiene México en cuanto al manejo de hidrocarburos, el gobierno mexicano no puede cambiar sus leyes de forma contraria a lo que pactó internacionalmente en tratados como el TEMEC o el TIPAT.